Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast Mundo Bilingüe para técnicas de comprensión lectora para desarrollar pruebas saber y pruebas ECAES. Lo primero que debemos conocer, pues obviamente las categorías gramaticales del idioma inglés para que tengamos certeza del significado de cada uno de los pronombres personales en este caso, ¿sí? Que es el I, el you, el he, el she. El it generalmente no conocen el significado, se les olvida, porque he hecho diagnósticos en mis grupos de grado 11, donde trabajo en mi IED, y encuentro que este IT pues no le encuentran el significado, se les olvida muy fácilmente. Es muy importante que se apropien de este contenido, ¿sí? Este de ahí también se encuentra que pues no saben en un momento dado qué significa. Entonces cuando van a leer no pueden entender porque no conocen de manera precisa estos dos pronombres. También es importante saber que una de las categorías gramaticales, que en este caso son los pronombres personales, se utiliza para sustituir, ¿sí? Dice acá, los pronombres sustituyen sustantivos, se clasifican como pronombres objeto, posesivo, definido, indefinido, etcétera, etcétera. Entonces para eso les explico esto. Si en una oración tenemos la palabra Mario como sujeto y usted la va a sustituir por un pronombre, pues entonces nos vamos acá al he, género masculino, número singular, ¿sí? Estas tres son las terceras personas del singular. Primera, segunda y tercera del singular. Entonces Mario la reemplazaríamos por he. A Luis también por he. A Alicia por she. A Marcela por she. Al computador por el IT, que es el neutro. El TV por IT. Y al book por IT, ¿sí? Porque en ocasiones usted tiene un texto donde va a encontrar estas palabras, pero cuando le preguntan utilizan pronombres personales, ¿sí? Entonces, si usted no lo sabe relacionar, no va a poder entender bien ese texto del cual está haciendo evaluación. ¿Ok? Entonces, fíjense que es muy importante conocer la traducción de los pronombres personales y aprender a sustituir. ¿Ok? Otra de las cosas que, o mejor de los pronombres que se deben tener en cuenta, son los pronombres posesivos, esto que tenemos acá, que son aquellos que indican posesión y se escriben al inicio o al final de una oración, ¿sí? Es importante que se sepa el significado, ¿sí? En ocasiones uno lee textos en inglés y quiere deducir el significado, pero es muy interesante que ustedes se aprendan de manera directa, sin temor a tener dudas, la traducción de cada uno de los pronombres posesivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí el mine, que es mío, mías, mía, míos, mías. Miren que en este caso la palabra mine tiene 4 significados de acuerdo a la oración, ¿sí? Miren, mío, mía, míos, mías. Si miren que en español son 4 términos, mientras que en inglés uno solo, pero ¿cómo identificamos, por ejemplo, mío? De acuerdo al contexto de la oración. Mira aquí, this car is mine, este carro es mío, ¿sí? Si dijera, this notebook is mine, esta libreta es mía, pues tendríamos ahí, I is mine, ¿sí? Y diría mía, ¿por qué? Porque el sujeto pertenece al género femenino, libreta. This notebook, esta libreta. Y si decimos this, T-H-E-S-E, car is mine, entonces también podríamos decir, vamos a hacerlo aquí, a ver si encuentro, para, bueno, iba a colocar unas cositas ahí, dejémoslo así, T-H-E-E-S-E,
ese cars are mine. En ese caso, tendríamos, aquí ya encontré la herramienta. Voy a mostrarles una oración aquí plural. En este caso, miren, que diría: These cars are mine. Estos carros son míos. ¿Sí? Entonces, y aquí al final es donde vamos a encontrar el significado míos, porque el sujeto de la oración, these cars, estos carros, es plural, y obviamente para traducirlo de español decimos, estos carros son míos. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos, digamos que utilizar la traducción mine. ¿Okay? Very good. Lo podemos dejar ahí como ejemplo. Y así sucede con el resto de pronombres que usted tiene allí. Yours, tuyo, tuya. Ejemplo, the blue hat is yours. El sombrero azul es tuyo, o es suyo en este caso. ¿Sí? Porque es singular. También podemos decir suya. ¿Sí? Si cambiamos el sujeto aquí, el sombrero azul por ejemplo de green, vamos a escribirlo para que no tengan duda. The green blouse, ¿sí? Is hers. The green blouse, perdón, is yours. ¿Sí? La blusa verde es tuya, ¿sí? Me refiero cuando está hablando con una mujer, ¿sí? Es tuya, por eso digo tuyo o tuya. Entonces, el sujeto de la oración es quien define cada traducción acá al final, si se refiere a género masculino, femenino, o si se refiere al número plural o singular. ¿Okay? Bueno, entonces todo eso está muy bien, lo dejamos ahí para ejemplo. Y aquí ustedes pueden practicar escribiendo para memorizar, y de esa manera entonces podemos entender que los pronombres posesivos son bastante importantes a la hora de traducir textos en inglés, o mejor, a la hora de comprender textos en inglés. Otro elemento muy importante, o mejor otra categoría, son los pronombres objetos. Mírenlos acá. Generalmente esto nadie lo enseña para poderlo entender y poder comprender, o mejor leer textos en inglés, para enfrentar exámenes en inglés. Generalmente no lo enseñan. Entonces miren, los pronombres objetos se leen primero, ¿sí? Aquí no nos interesa la definición de un pronombre objeto, nos interesa cómo se traduce cuando usted lo tiene frente a un texto X, ¿sí? Entonces miren que los pronombres posesivos son el me, el you, el him, son un poco parecidos a los pronombres personales, el it, el her, el as. Y fíjense que cada uno tiene su traducción al español, su equivalente. Pero que nosotros debemos tener un orden para traducir una oración cuyo sujeto o cuyo pronombre objeto forme parte de ella, ¿sí? Miren acá. Tenemos acá el sujeto, que es el pronombre you. Tenemos acá el verbo de esa oración, y tenemos acá el pronombre objeto, que es me en este caso. Entonces esto tiene un orden de traducción para que nos dé coherencia al leer, ¿sí? Para poder comprender textos. Entonces tú dices, you love me, e inviertes el orden. Primero, ¿sí? Primero el sujeto,
Luego el pronombre objeto, que es el 3, en este caso, se leería de 2, de segundo, y el tercero es el verbo. Entonces tú dirías, you love me, tú, miren, tú me amas. O sea, 1, 2 y 3. De esa manera se leen los pronombres objetos. Si usted no lo lee de esa manera, se va a frustrar cuando está tratando eh, de obtener una traducción de un texto para interpretarlo y para poder contestar preguntas con base en ese texto. O también para comprender y pues obviamente ganar un contenido, porque pues tú al estar leyendo quieres nutrirte de esa información y si no tienes las técnicas para poder entender, entonces te vas a frustrar. Bueno, este es el primer podcast que van a ser muchos de Mundo Bilingüe para que ustedes aprendan a leer textos, a comprender mejor, comprender textos para que puedan enfrentar eh, muchas pruebas de inglés, como son las pruebas saber, las pruebas ECAES y pruebas internacionales que pues, nos sirven en nuestra vida profesional, pero que debemos tener una habilidad, o mejor, tener unas técnicas para poder comprender textos. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. See you, bye bye, everybody. In another opportunity, we will see you.